Buen día tengan todos y cada uno de ustedes. El día de hoy les voy a presentar el tema de contexto histórico, origen de la sociología. En un primer momento, al referirnos al origen y evolución de la sociología, el interés por lo social se remonta a los primeros filósofos griegos, que identificaron al Homo sapiens como un ser de cultura y por lo tanto como un ser social. Son politikon, que se refiere a un animal político caracterizado por su capacidad de aprender. En un segundo momento, pensadores como Maquiavelo, Hobbes, Montesquieu o Mandeville, en la época del Renacimiento, que es un movimiento artístico que tomó lugar en Europa en los siglos XV y XVI, que proviene de la idea de renacer de elementos culturales que habían desaparecido en la Edad Media y que han sentado las bases de la epistemología de la teoría sociológica. En relación con los factores históricos sociales, Juan Carlos Pontantiero señala que ese origen se diferencia nítidamente del desarrollo de la ciencia política y de la económica. Tiempo después apareció John Lecker, quien diferenciaba el concepto de la sociedad civil del Estado. En el siglo XIX surgió Saint-Simon, quien fue el primero en ocupar la palabra sociología, y sin ser sociólogo, contribuyó a la sociedad académica, además de desarrollar la corriente estadística empírica que se incorpora en la sociedad académica. En 1838 aparece Augusto Comte, quien surge a la sociología como una ciencia, además de crear el positivismo y la teoría de los tres estados, y es quien es nombrado como el padre de la sociología. La sociología nace con la sociedad civil. Los individuos que la componen se tornan libres, toman conciencia de su existencia y desvinculan sus acciones de los procesos religiosos y estatales. Davenport debió facilitar la interpretación racional de los hechos sociales y contribuyó que el individuo alcanza su libertad. Tiempo después emerge la sociedad como una ciencia social capaz de analizar objetivamente una realidad social que hasta ahora había sido ignorada. Nace así el nuevo nosotros societarios, que será únicamente el resultado de la vinculación de un grupo humano y vincula a los hombres con sus intereses más allá de su conciencia. En Europa, en los siglos XVIII y XIX, se da la Revolución Francesa Industrial, que se caracteriza por el auge del capitalismo, la industrialización y la decadencia de las monarquías absolutas. Surge así una estructura donde se da la clase social. En el marco de la Ilustración se le conoce como a la creencia racionalista que conlleva a la ciencia y a la educación al margen de la Iglesia, y esto conllevará al hombre a su perfección moral, donde la sociología legítima da estatuto como una ciencia autónoma. La sociología se ha ido consolidando como una ciencia de forma paralela al reconocimiento del pluralismo teórico-metodológico que caracteriza a las ciencias sociales. El método científico es parte de una teoría general del hombre que tiene su génesis en la misma ciencia humana, la cognoscibilidad. El cambio social es entendido como un devenir histórico que ha dado lugar al nacimiento de las ciencias sociológicas, cuyo método, desde sus orígenes, está en continuo proceso y fundamentación y adopción de nuevas reglas y conceptos. La sociología surge cuando la sociedad aparece como una realidad con vida propia y autónoma. Es la quiebra del antiguo régimen lo que hace posible el surgimiento de esta sociedad, el hombre como centro de todo. En el contexto de cambios contradictorios es donde encontramos al primer sistema de pensamiento sociológico, que se debe a Saint-Simon, quien intentó dotar un objeto de la sociología con la pretensión de restablecer el orden de una sociedad desarticulada tras la Revolución Francesa. Nace así el paradigma interpretativo denominado positivismo, que es la mente. La sociología nace cuando se han generalizado las relaciones de manera y el mercado libre, que es producto del industrialismo. Comte decía que existía algo como una sociedad racional o científico que hundía sus raíces en la ciencia y en la razón. El positivismo heredó el mito ilustrado y lo pasó en
práctico en el análisis de la realidad social, la construcción de una sociedad acorde con la razón. Mandeville argumenta que el hombre es social por naturaleza, que significa que existe una serie de regularidades sociales en el comportamiento social. La sociedad emerge cuando es autoconsciente. Es el sujeto observador quien utiliza el método racional para descubrir las leyes universales de la evolución social. Los primeros científicos sociales como Saint-Simon, Comte y Marx, el científico social se convierte en un descubridor de la verdad. Yo solo poseo la llave de esta farsa salvaje. De este modo, nace la ciencia sociológica como una nueva ciencia de la sociedad, como reacción al individualismo que caracteriza la industrialización. Frente a la sociología del orden de Comte y Durkheim, nos encontramos con la teoría crítica de Marx, que participa en la concepción teológica de la historia e introduce la perspectiva basada en el conflicto y la contradicción como característica de la edad social industrial, que pone de manifiesto que es la metodología de la sociología que ha sido desde sus orígenes eminentemente pluralista.